Buenas noches. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por invitarnos esta noche a presentarles este trabajo que hemos realizado entre UNICEF, OPS, FAO y el Instituto Nacional de Salud Pública, con el aval del GISAMAC, que es el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Esta noche les voy a presentar, la presentación va a estar basada en este documento que elaboramos, donde hicimos un análisis de la situación de la niñez mexicana, del estado nutricional de la niñez mexicana, los posibles efectos que la pandemia por COVID-19 puede tener en su estado nutricional, y formulamos una serie de recomendaciones para mitigar el impacto. La próxima, por favor. La nutrición adecuada durante los primeros 5 años de vida es crucial, fundamental para el adecuado crecimiento, desarrollo, supervivencia y salud de los individuos, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Una desnutrición en útero o en edades tempranas ocasiona que esos niños a futuro puedan tener enfermedades crónicas como sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. A su vez, la nutrición adecuada es una parte esencial del sistema, un componente esencial del sistema inmunológico de los individuos y, por lo tanto, su defensa contra las enfermedades, incluyendo COVID-19. Las personas que tienen desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes, como han estado comentando en múltiples ocasiones aquí en la conferencia, tienen mayor riesgo de sufrir las formas más graves de la enfermedad por COVID-19. La próxima, por favor. México atraviesa esta pandemia en un contexto en el que más de la mitad de sus hogares tienen inseguridad alimentaria de varios tipos, dadas las desigualdades que venimos presentando a través de décadas. Entonces, más del 55% de los hogares a nivel nacional tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, es decir, incapacidad de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación en un periodo determinado. Y esta situación es aún más grave en las localidades rurales, donde casi el 70% tiene algún grado de inseguridad alimentaria, según los datos de la encuesta de salud y nutrición del 2018. La próxima. La niñez mexicana enfrenta dos problemas. Enfrenta el problema de desnutrición crónica, que es cuando no alcanzan la talla recomendada para su edad, y enfrenta un problema cada vez más creciente de sobrepeso y obesidad. Según las últimas cifras, el 14.2% de las niñas y los niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica o baja talla, y casi un 7% presenta sobrepeso y obesidad. Si vemos estas cifras en el grupo de edad escolar, que es de 5 a 11 años, es prácticamente el 35-36%. Entonces, realmente el problema se empieza a manifestar a edades tempranas y se agudiza a medida que pasan los años. Por lo tanto, podemos decir que antes de COVID, estas son cifras del 2018, 1.4 millones de niñas y niños mexicanos ya tenían un problema de desnutrición crónica y casi 663,000 niños y niñas tenían también un problema ya de sobrepeso y obesidad. Esto es importante porque estas condiciones, como lo comentaba en el inicio, aumentan la susceptibilidad de los individuos o de los niños a padecer a lo largo de su vida de todas estas enfermedades crónicas que hemos mencionado, es decir, sobrepeso, obesidad, diabetes. La próxima, por favor. Varias estimaciones a nivel internacional, esta es una publicación reciente del American Journal of Clinical Nutrition, han documentado que la pandemia por COVID ha desencadenado, como sabemos, una crisis económica y social sin precedentes, y esto plantea graves riesgos para la salud, la nutrición y la supervivencia de los niños, sobre todo en los países de niveles de bajos y medianos ingresos. Por lo tanto, el aumento esperado en la desnutrición
Debido a esta disminución drástica en los ingresos, en el cambio de la disponibilidad y asequibilidad a los alimentos, en la afectación a los servicios de salud, nutrición, etcétera, es de gran preocupación a nivel internacional. La próxima. Para México también sabemos que esta crisis afectará principalmente a los grupos más vulnerables de población, es decir, a las personas que viven en condición de pobreza, a las mujeres, a las niñas y niños, en especial a los menores de 5 años y a los menores de 2 años. Y esto amenaza con revertir los avances en materia de desarrollo social que habíamos venido alcanzando a través de los años. Según estimaciones recientes de mayo del Coneval, la población con un salario inferior al costo de la canasta básica va a aumentar para el segundo semestre del año aproximadamente 9 puntos porcentuales. Y esto a su vez pues generará un aumento de la población en condición de vulnerabilidad, inseguridad alimentaria y pobreza. La próxima. Análisis que se han realizado de otras crisis financieras globales y también de la crisis del 2018 han documentado que estas situaciones de emergencias y crisis económicas agudizan o profundizan los problemas de inseguridad alimentaria, sobre todo en los grupos de población más vulnerables. Los altos precios de los alimentos reducen la diversidad y la calidad de la dieta y para algunos incluso la cantidad de los alimentos a los que acceden o los que están disponibles en el hogar. La próxima, por favor. Estas situaciones de crisis económicas y financieras ha llevado a que particularmente los grupos más vulnerables de población necesiten modificar su dieta o su alimentación y aumentan el consumo de alimentos ricos en energía, azúcar, sal, grasa, que son alimentos de poca calidad nutricional y básicamente porque están ampliamente disponibles y en muchas ocasiones a bajo costo. De la misma forma, también se afecta o tienden a disminuir el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras, alimentos de origen animal que son ricos en vitaminas y minerales y que ocasionalmente puede ser que aumente también, la razón es porque tienden a aumentar en algunos casos el precio de estos alimentos. La próxima. Entonces, esto se ha documentado en crisis anteriores, en la crisis del 2018 y crisis financiera global. La crisis que se espera por la pandemia de COVID, estamos esperando que realmente la situación sea igual o incluso el problema y la magnitud sea, el impacto en el problema nutricional sea incluso de mayor magnitud. El reporte global de nutrición también de 2020 documentó que los niveles de hambre y desnutrición podrían duplicarse durante esta pandemia y por lo tanto, a medida que se toman las medidas para mitigar la propagación del virus y controlar la enfermedad, es necesario que se garantice la cantidad de alimentos suficientes, alimentos nutritivos suficientes para estos grupos vulnerables de población que serán los que principalmente se verán afectados. Entonces, considerando este panorama global y también este panorama en México, el 22 de julio los organismos antes mencionados nos reunimos e hicimos la presentación de este documento que pueden consultar en la página tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como de UNICEF, FAO, OPS y del GISAMAC, y formulamos una serie de recomendaciones para mitigar el impacto de la pandemia en el estado nutricional de nuestros niños y niñas. Vale la pena destacar que varias de estas acciones ya están siendo llevadas a cabo por las diferentes instituciones que forman parte del GISAMAC, entre otros organismos. La próxima. Entonces, de las recomendaciones que formulamos en el documento, les voy a presentar 9 que son algunas de las más importantes. Lo primero es garantizar la cobertura de todas las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 2 años, que es el periodo crítico. Cuando hablamos de la susceptibilidad de los niños a este periodo vulnerable en los menores de 5 años, el periodo de los 2 años es el más crítico, ¿no? Entonces es importante garantizar su protección nutricional y esto puede hacerse a través de fortalecer y apoyar el recién creado programa de asistencia social alimentaria del Sistema Nacional DIF,
durante los 1000 días y tratar de garantizar que este grupo específico de población de los 1000 días reciban alimentos de origen animal, ricos en vitaminas y minerales o micronutrientes, incluyendo los otros alimentos que están contenidos en las canastas que ya distribuyen. Mantener y fortalecer la continuidad de los servicios esenciales de salud sexual reproductiva, incluida la atención al embarazo, parto, puerperio, y de la persona recién nacida durante y después de la pandemia. Ya la doctora Carla Berdichevsky ha venido varias veces también a presentar la continuidad de los servicios. Eso es importante que se comunique a la población, no solo pues a nivel federal, sino a nivel de todos los estados, porque UNICEF a inicio de la pandemia estimó a nivel global que los servicios esenciales de nutrición y algunos de salud podían afectarse hasta en un 30% por las medidas de contingencia aplicadas por la pandemia. La próxima, por favor. En cuanto a intensificar las acciones para promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la alimentación complementaria. Aquí me permito dedicarle un minutito a esta lámina, un poco más de tiempo, a pesar de que ya la doctora nos presentó todos los beneficios que tiene la lactancia y dado que estamos conmemorando la Semana Internacional o la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el lema de este año es Apoya la lactancia por un planeta saludable. Aparte de todos los beneficios que la doctora planteó en relación a la lactancia para la salud de la madre y del niño, también tiene beneficios importantes para el planeta. Entonces, es una razón más por la que debemos protegerlo. Es la forma más ecológica y económica de alimentar a los bebés. Aquí, nuestro llamado es a fortalecer el cumplimiento y el seguimiento al Código Internacional de Sucedáneo de Leches Maternas. También aquí queremos hacer un llamado a los gobiernos locales a no aceptar donaciones de fórmula o no distribuir fórmulas o otro tipo de sucedáneos de leche materna a los niños, sobre todo en situaciones de emergencia, porque esto se ha documentado que desplaza la lactancia materna y tiene riesgos también para la salud del niño. Reforzar los servicios de consejería y apoyo a la lactancia materna, incluidas las recomendaciones para la continuidad de la lactancia durante el COVID. La Organización Mundial de la Salud hasta el momento sigue recomendando la continuación de la lactancia materna exclusiva, incluso en casos confirmados o sospechosos de COVID, siempre y cuando se tomen las medidas de higiene respiratorias necesarias, el uso de cubreboca, el lavado frecuente de manos antes de estar en contacto con el bebé y después de estar en contacto con el bebé, entre otros. Hay varias páginas de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, ya hablaron del IMSS también, donde se puede conseguir todas estas recomendaciones. Y es muy importante en estos momentos reforzar la consejería, porque muchas mujeres tienen el temor de que no pueden amamantar a los bebés. A la fecha no hay evidencia de que a través de la leche materna se pase el virus del SARS-CoV-2. Entonces, esto obviamente cambia, como cambia todo con esta enfermedad porque es nueva, pero hasta el momento la recomendación es continuar con lactancia materna exclusiva y complementada. Aumentar la licencia de maternidad. Hemos tenido avances, se aumentó de 12 a 14 semanas, sin embargo la recomendación son 24 semanas y aquí también se hace un llamado a tratar de cubrir a las mujeres que están en el sector informal de la economía con una licencia de maternidad a través de los programas de protección social. Sabemos que no puede ser licencia porque no están en el sector formal, pero algo que sea el equivalente. Capacitación de los profesionales de salud, reforzarla y para que puedan complementar todas estas acciones de consejería. Y muy importante también en estos momentos, las estrategias de comunicación a través de medios masivos, teléfonos celulares que puedan complementar la consejería que se pueda dar. Y pues garantizar el financiamiento para poder implementar todas estas estrategias relacionadas con la lactancia. La próxima, por favor. Aprovechar los padrones de beneficiarios de todos los programas que están disponibles en el país, Segalmex, Liconza, los programas del DIF, del Sistema Nacional DIF, entre otros, para atender a todos los niños y niñas vulnerables y cubrir a los beneficiarios de los programas escolares, que algunos de ellos, algunos sí están siendo cubiertos, pero otros, como no hay clases, no están recibiendo este beneficio. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo para cubrirlos, implementar los programas de orientación
para la prevención de lo que llamamos la doble carga de la mala nutrición, es decir, lo que les presenté en un inicio, que es el sobrepeso y la obesidad, y la desnutrición. Y aquí hablamos de desincentivar el uso de alimentos ultraprocesados en niños, el consumo de bebidas azucaradas, que sabemos está relacionada con sobrepeso y obesidad, y promover fuertemente la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada. Promover el consumo de frutas, verduras, leguminosas y agua potable, facilitar su acceso en términos de proximidad y en términos de costo, especialmente a las poblaciones vulnerables que ya hablamos, que son quienes seguramente verán más afectado su ingreso. La próxima. Mejorar y facilitar el acceso al agua para la higiene. Todos los niños y niñas tienen derecho al acceso al agua y particularmente en estos momentos de pandemia para poder llevar a cabo las medidas de higiene recomendadas. Impulsar y favorecer la compra de alimentos locales y frescos, no solo para facilitar la logística, sino también para activar y dinamizar la economía local. Y, por último, promover el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura local y la diversificación productiva, es decir, la producción sana de alimentos sanos. La próxima. Y bueno, ya para terminar, la actual pandemia de COVID representa un gran desafío que, como vimos, puede tener efectos profundos y sobre todo duraderos en la infancia mexicana. Si no actuamos a tiempo, corremos el riesgo de perder los logros en materia de hambre y desnutrición que hemos venido obteniendo a lo largo de los años y por otra parte puede continuar también el problema de sobrepeso y obesidad. El combate a la mala nutrición infantil requiere el más alto compromiso político, no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, profesionales de salud, la academia, los medios de comunicación, las propias familias y los individuos. Realmente tenemos muchos años arrastrando el problema de desnutrición, ahora se suma el problema de sobrepeso y obesidad y las medidas que se implementen deben ser permanentes, no solo durante la pandemia, sino que queden de forma permanente para proteger a nuestra niñez en el presente y en el futuro. Muchas gracias.